Bien, padres generacionales derribando el espíritu de orfandad. Bien, vamos a ir, mis amados, a las escrituras y vamos a ir al libro de Génesis. El libro de Génesis, capítulo 17, verso 5, dice lo siguiente: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Qué poderoso ejemplo y palabra le da Dios a Abraham y lo dimensiona. Recuerde que hablamos que Dios colocó una H en el nombre de Abraham y le puso Abraham. A partir de allí comienzan a suceder cosas sobrenaturales en la vida de este hombre. A partir de allí comienza lo que es la promesa que le había de su prole, su generación, de su descendencia. Y vemos cómo se va desarrollando generación tras generación la bendición sobre los hijos de Abraham y los hijos de Israel, etcétera, hasta nuestro Señor Jesucristo, que es el cumplimiento, mis amados, de todas las cosas. De manera que vemos el diseño de Dios nuevamente mencionado. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. La paternidad, mis amados estudiantes, es un diseño y es algo necesario para poder crecer en los aspectos del reino. Bien, vamos a ver lo que significa la palabra generación. La palabra generación es un término de origen latín, generatio, que tiene diversos significados y usos. Puede utilizarse para nombrar la acción y efecto de engendrar, entendido como procrear, o de generar, producir, o de causar algo. Note usted lo que es la definición de la palabra generación. Esta definición es la básica. A partir de allí vienen generaciones que son descendientes. A partir de allí viene generación, que son personas que viven las mismas experiencias en el mismo tiempo, es decir, son contemporáneos de la misma generación. De manera que tenemos entonces como concepto y definición que la palabra generación significa generar, producir o causar algo. Fíjese qué tremendo, efecto de engendrar. Bien, vamos a ver algunas palabras similares, algunos sinónimos de la palabra generación. La palabra generación nos da como resultado 10 palabras que son sinónimos, palabras similares. Número 1 es la palabra engendrar, procrear, generar, originar, ocasionar, causar, producir, provocar, suscitar y labrar. Mire qué cosa más tremenda. De manera que la palabra generación abarca estos 10 aspectos, estas 10 palabras: engendrar, procrear, generar, originar, ocasionar, causar, producir, provocar, suscitar y labrar.
Cuando hablamos de la palabra labrar, yo recuerdo que la escritura dice que el agricultor, para participar de los frutos, primero tiene que labrar la tierra, tiene que producir trabajo para poder entonces participar de los frutos. De manera que me gustan estas tres palabras, mis amados, para poder hablar acerca de la paternidad generacional o de los padres generacionales. La palabra ocasionar, es decir, los padres ocasionan que cosas acontezcan. Los padres también provocan y los padres labran para que cosas acontezcan. Fíjense qué interesante. Como padres espirituales, mis amados estudiantes, como padres espirituales, refiriéndome al ministerio, a los ministerios, a los que ejercen ministerio, como padres espirituales en nuestro paso por la tierra, debemos de provocar a nuevas generaciones. Nosotros debemos ser provocadores, que algo acontezca, que algo suceda, que algo comiencen a imitar, que sean afectados positivamente por nuestra paternidad espiritual sobre nuestras generaciones, sobre nuestros hijos, sobre nuestras casas, sobre las iglesias, sobre las personas que tienen contacto con nosotros. Qué tremendo es. Padres provocadores de generaciones. Así debiéramos nosotros de entender a una mayor dimensión lo que es ser un padre generacional. Un padre que afecta a su generación, pero también afecta a sus generaciones, tercera, cuarta generación, y en Cristo Jesús hasta 1000 generaciones. De manera que tenemos entonces, o debemos ser padres provocadores de generaciones. Provocadores. Hebreos capítulo 13, verso 7 dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, y seguid el ejemplo de su fe, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. De manera que tenemos entonces padres que deben ser modelo a seguir. Bien dice el escritor de los Hebreos en su carta que debemos considerar cuál haya sido el éxito, no el fracaso, el éxito de su conducta. La versión 60 dice cuál haya sido su fe. Considerad cuál haya sido su fe, su conducta, su dedicación, su empeño. Y debemos seguir, mis amados estudiantes, los mismos pasos que ellos. Tuvimos padres espirituales en nuestra vida, tuvimos mentores espirituales. Ahora nosotros debemos de provocar a las generaciones a través de la fe y de nuestras acciones a que ellos sigan los mismos pasos. Entonces tenemos, mis amados, hoy en día retos increíbles, retos sumamente grandes, pero recuerde que cuando Dios está en medio nuestro, todo es posible. Depende de nosotros. Necesitamos padres generacionales, padres que provoquen
a estas generaciones que están en busca de líderes, están en busca de íconos. Es por eso que cuando alguien se levanta, la gente, los jóvenes, los siguen y es una tendencia. Más hoy en día que tenemos este medio de comunicación tan abierto, tan accesible, donde cualquiera puede ingresar en cualquier parte del planeta, en cualquier lugar donde haya internet, donde haya dispositivos, pueden ingresar a tal información, a tal comunicación. De manera que nosotros hoy en día tenemos un reto muy grande como padres espirituales. Necesitamos influenciar a esta generación. La generación ya está siendo influenciada por las cosas malas, por los malos ejemplos, por los malos testimonios. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de levantarnos como padres generacionales y comenzar a provocar que estas generaciones tomen una actitud ante sus problemas, tomen una postura y se apeguen a Dios, que es el que puede ayudarles a vencer. Pero se necesitan modelos, se necesitan padres espirituales. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y seguid el ejemplo de su fe, considerando cuál haya sido su éxito en su conducta. Es decir, imita solo lo bueno y no lo malo. Bien, vamos a ver, mis amados estudiantes, vamos a ver algunos ejemplos que hemos preparado para usted, para que tenga un entendimiento mayor. Vamos a ver lo que son los modelos que la Escritura nos enseña y nos muestra. Vamos a hablar de algunos como lo es en este caso Enoc. Enoc es un modelo de consagración. Enoc ejerce una paternidad generacional, porque sus acciones afectaron hasta los tiempos de la iglesia primaria. Así que el punto número uno del que quiero hablarle es Enoc como modelo de consagración. Es decir, era un padre generacional que su conducta inspiró, que su conducta afectó positivamente tanto a los suyos como a los que le conocieron a través de sus escritos. Génesis capítulo 5 verso 24 dice, esta es la versión Kadosh, dice, y Hanoc, que es Enoc, fue bien placentero a Yahweh, y él no fue encontrado porque Yahweh lo trasladó. Significa que Enoc fue placentero a Dios. Y dice, caminó con Dios y Dios se lo llevó, lo trasladó. Ahora bien, ¿qué significa la palabra Enoc, mis amados estudiantes? Enoc significa consagrado, dedicado o disciplinado. ¡Qué tremendo! Eso quiere decir que nosotros necesitamos padres, provocadores de generaciones, para que estas generaciones se consagren.
se dediquen y sean disciplinados para Dios. Cristo, mis amados estudiantes, o el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. El Señor viene por una iglesia consagrada, por una iglesia que se ha dedicado, por una iglesia que se ha disciplinado. Entonces necesitamos padres generacionales de consagración que transmitan esa unción a nuestras generaciones, que inspiren, no que obliguen. No se puede obligar a nadie, no se puede obligar a amar, no se puede obligar a obedecer, no se puede obligar a seguir, no se puede, porque si se impone se convierte en una tiranía. Pero entonces el reino está siendo impuesto. No, señor, el reino no se impone, el reino se ofrece. ¿Para qué? Para que las personas, siendo inspiradas por lo que ven, entonces decidan seguir este camino. Decidan consagrarse, decidan dedicarse, decidan vivir una vida disciplinada para Dios. Entonces tenemos padres generacionales que transmiten esa consagración. Fíjese qué tremendo. Nosotros debemos ser padres generacionales de consagración. Bien. Enoc provocó la disciplina en sus generaciones. Judas capítulo 1 verso 14 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. De manera que usted lee Judas y se va a dar cuenta que Enoc está hablando de hombres liberales, de hombres sin disciplina, de hombres sin consagración, ni siquiera dedicación. Pero Judas se inspira en Enoc y en estos escritos para poder animar a la iglesia de su tiempo. Pues quiere decir que Enoc provocó la disciplina generacionalmente. Desde los tiempos remotos de su aparición hasta los tiempos de Judas y hoy en día hasta nuestros tiempos. Sigue siendo un padre generacional que nos inspira, que nos provoca a la disciplina. Bien. Vamos a ver punto número 2, mis amados estudiantes. Abraham es un modelo de fe. Entonces, Abraham es un modelo de fe, es un padre generacional, que su legado es la fe. Santiago capítulo 2, verso 23 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Entonces, qué hermoso es ver a padres generacionales con una fe inquebrantable. Una fe como la de Abraham, una fe inquebrantable.
capaz de creer que Dios podía levantar de entre los muertos a su hijo Isaac al ser ofrecido como holocausto. ¿Se cuenta qué poderoso es esto? Hombres y mujeres de fe. Abraham, mis amados, provocó la fe en sus generaciones. Génesis 18:17 dice: y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser en él todas las naciones de la tierra benditas. Porque yo lo conozco, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Note usted qué tremendo es que un padre provoca la fe en sus generaciones. Provoca la fe en sus hijos, provoca la fe en aquellos que van a venir, en esos descendientes que él no conoció. Él provoca la fe en ellos. Entonces Abraham es un padre generacional, provocador de una fe inquebrantable. ¿Qué fe le transmitió a Isaac para llevarlo al altar de sacrificio? ¡Qué fe! Porque la escritura dice y habla de un muchacho, pero los eruditos afirman que era un joven arriba de los 20 años y algunos afirman que era de 33 años, porque es una figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo poder llevar a un joven de 20 a 33 años? ¿Cómo poder llevarlo atado, subirlo al altar y estar listo para ser sacrificado? Sino a través de un padre que por su fe influenció poderosamente a sus generaciones. Que tu fe provoque a estas generaciones a caminar como tú, con una fe inquebrantable. Bien, número 3. Noé es un modelo de obediencia. Hebreos capítulo 11, verso 7 dice: por fe Noé, cuando Dios le advirtió que iba a suceder cosas que todavía no eran visibles, obedeció y construyó la barca para salvar a su familia, y por esta misma fe Noé condenó a la gente del mundo y alcanzó la salvación que se obtiene por la fe. Entonces, dése cuenta de algo, que Noé accionó de cosas que no se veían, no eran visibles, y obedeció. Entonces no necesitas ver cosas que estén aconteciendo para obedecer. No necesitamos esto. Más bien necesitamos obedecer sin ver. Entonces no es un modelo de obediencia, es un padre que provoca la obediencia a Dios. La obediencia de su casa, de sus hijos, de sus nueras, de su esposa. Mire qué poder tan más maravilloso. Noé provocó la obediencia en su familia. Imagínense, provocar la obediencia. Métanse porque viene un diluvio.
Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20. Eran los espíritus de los que desobedecieron a Dios en los tiempos de Noé. Es gente desobediente. Dios esperó con paciencia que se arrepintieran mientras Noé construía el arca, pero no lo hicieron. Solo unos pocos subieron a la barca y se salvaron del diluvio, pues el agua misma llevó a esas 8 personas al lugar seguro. Es un provocador, no es un provocador de obediencia. Es un provocador de obediencia, que tu esposa te obedezca, que tus hijos te obedezcan, que tus nueras te obedezcan. Parece algo que hoy en día se ve inalcanzable. ¿Por qué? Por la desobediencia. Porque no quieren, porque son rebeldes, porque están en la edad. Pero ¿será que estaremos influenciando a ellos a la obediencia? ¿Será que estaremos provocando a esta generación para que ellos obedezcan a Dios? ¿Será que mirarán en nosotros obediencia a Dios? Porque la obediencia que mostró Noé provocó en los hijos obediencia también. Provocó en la esposa obediencia. Yo le pregunto a usted, padre espiritual, padre generacional, yo le pregunto esta noche, ¿su esposa le obedece, sí o no? Porque si la esposa no obedece, ya comenzamos mal. Ya comenzamos mal. Porque si los hijos no obedecen, algo está pasando entonces. Porque si las nueras no obedecen, ¿qué autoridad tenía Noé sobre las nueras? ¿Qué autoridad? Que lo miraban como un padre a Noé. Lo miraban como un padre. No me diga usted que en el tiempo de Noé eran otros tiempos. No, señor. En el tiempo de Noé era un caos. Por eso vino el diluvio, porque había un caos. Violencia, maldad. Era terrible. Había mezclas. Pero ¿cómo hay un hombre que provoca? Hay un hombre que provoca la obediencia. ¿Por qué? Porque él, sin ver nubes, sin ver el pronóstico del tiempo, obedeció. Obedeció. Dese cuenta. Punto número 4. José, mis amados, es un modelo de prosperidad. Tenemos al cuarto personaje llamado José. José es un padre generacional. Y José es un modelo de prosperidad. Miren lo que nos dice Génesis capítulo 45, verso 8. Dice, así pues, no me enviaste vosotros acá, sino que Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Quién era José en Egipto? Nadie. José cuando llegó no era nadie, era un esclavo, y un esclavo no tiene futuro. Nace esclavo, vive esclavo y muere esclavo. José es acusado de intento de violación y para en una prisión, pero de las cenizas se levanta José. De las cenizas, del suelo, se levanta para ser padre de Faraón,
señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Qué es esto? Es un modelo de prosperidad. Dios quiere que nosotros prosperemos, que nosotros avancemos. Entonces vea la diversidad de padres generacionales. Padres que nos provocan a la consagración, a la disciplina, a la dedicación. Padres que nos provocan a la fe. Padres que nos provocan a la obediencia. Y padres que nos provocan a la prosperidad. Fíjese qué tremendo. Hoy en día se maneja el tema de la prosperidad. En los ignorantes, el tema lo utilizan para un enriquecimiento personal y no para el avance y la expansión del reino de los cielos. Pero debiera el creyente prosperar, avanzar. Mire qué tremendo es. José no es un hombre de milagros. José no es un hombre de sanidades. José es un hombre de discernimiento, de entendimiento, de sabiduría. José es un hombre de integridad. Es por eso que José prospera donde nadie creía que sucedería. A José lo mandaron para morir. Es más, le dijeron a su padre: ya se murió, olvídate de él, está muerto. Pero José, de la muerte aparente, resucita a una prosperidad. Mire qué cosa más tremenda. Debemos avanzar, debemos prosperar, debemos tener mayor estabilidad. Fíjese qué tremendo. José provoca la prosperidad para sus generaciones. Éxodo capítulo 12, verso 37. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Fíjese, entraron 70 personas, entraron 70 aproximadamente. 70 personas a Egipto y salieron, sin contar mujeres y niños, 600,000 salieron. Se multiplicó. ¿Por qué? Porque José es un padre de prosperidad. Es un padre que multiplica lo que tiene en sus manos, lo multiplica. Nosotros deberíamos ser sabios, deberíamos de ser entendidos, deberíamos de ser íntegros, deberíamos de tener muchas cualidades de este padre generacional para prosperar. ¿Qué dijo José? Dios me ha puesto por padre de Faraón. ¡Ah, qué palabra! Dios me ha puesto por padre de Faraón. Me ha puesto por encima de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. Es un padre que provoca la prosperidad para sus generaciones. Número 5, mis amados estudiantes, Moisés. Moisés es un modelo de liberación.
Es un padre general, perdón, un padre generacional de libertad, de liberación. Éxodo capítulo 3, verso 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que me vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y responde Dios: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces le dieron una comisión de libertar a los cautivos. ¿Por qué? Porque Faraón, cuando vio que se multiplicaron los hijos de Israel, entonces los llevó a la esclavitud. Pero viene un padre generacional con una unción de liberación y comienza plaga tras plaga, tras plaga, tras plaga, hasta que el corazón de Faraón se quebró. Su voluntad se quebró. Y entonces los hijos de Israel salieron de Egipto, de la cautividad de Egipto. Moisés provocó la liberación para sus generaciones. Éxodo capítulo 14, verso 13 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes. Ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Nunca más. Tus enemigos nunca más los verás. Enemigos de cautiverio en las drogas, enemigos de cautiverio en la pornografía, enemigos de cautiverio en el alcoholismo, enemigos de cautiverio en la ira. Nunca más. Un padre generacional se levanta para provocar liberación para sus generaciones y pone un decreto que dice: nunca más. Para siempre los verás. Jamás regresaron a Egipto, mis amados. Jamás. No fue Moisés quien los introdujo, pero jamás volvieron a Egipto. ¿Se da cuenta? Entonces necesitamos padres generacionales de liberación, que conozcan estrategias de liberación. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena, la décima. ¡Pum! Sucede la liberación. Cuantas veces sea necesario. ¿Se da cuenta? Padres generacionales que provocan la liberación de los cautivos. Bien, punto número 6. Tenemos a David. David es un padre generacional. David es un modelo de servicio. Hechos 13:36 dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Bien, lo que quiero sacar de este versículo es que David sirvió a su generación y a sus generaciones. David es el dulce cantor de Israel. David es rey. David es profeta. David es sacerdote. David, mis amados, es un servidor que peleaba las batallas de Jehová. David servía a Saúl. David es un modelo de servicio. Aun cuando Saúl andaba mal,
y era digno de muerte, David, como ejemplo de servicio, no se atrevía a hacer daño contra él. David decía: él es el ungido de Jehová. Ese es un modelo de servicio, porque hoy en día no. Hoy en día la gente no puede ver un error no puede verlo, porque inmediatamente dice: este es falso, este no sirve, este no es de Dios. Se levantan para juzgar a la primer falla, y eso David lo sabía. Por eso David decía: caiga yo en las manos del Señor y no en las manos de los hombres, porque los hombres no tienen misericordia. David es un modelo de servicio, es un padre generacional que provoca a su generación al servicio. Salmo capítulo 2, verso 11 dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Servid a Jehová. Tremendo. ¿Quién es un hijo de David? Jesucristo. El que dijo: yo no vine a que me sirvan, yo vine a servirles a vosotros. Modelo de servicio. Padres generacionales que provocan al servicio para Dios. Bien, punto número 7. Vaya conmigo. Pablo es un modelo de madurez. Primera de Corintios 11:1 dice: imitadores míos, aseos, así como también yo de Cristo. Imitadores míos, aseos, así como yo también de Cristo. La versión 60 dice: imitadme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando del ungido. Y el ungido tiene un nivel de madurez. Por eso dice Pablo que debemos de llegar al conocimiento, a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Es decir, llegar a la madurez. Pablo es un modelo de madurez. Es por eso que corrige a los corintios. Es por eso que corrige a los gálatas. Es por eso que corrige al apóstol Pedro. Mire qué cosa. Dice Pablo: 5 veces he sido latigueado. 5 veces. Y habla de los sufrimientos. Y él dice: nada se compara con la gloria que será revelada. Pablo era un maduro, hermano. Pablo era un maduro. Entonces Pablo nos lleva a nosotros, en cada carta apostólica nos lleva a la madurez. Nos lleva a la madurez, dejando pues ya los rudimentos. Vayamos, avancemos. Vayamos al alimento sólido, vayamos a la madurez. A la madurez. Pablo provoca la madurez a sus generaciones. Vemos 2 de Timoteo 3:10, que dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Un Timoteo que sigue los pasos de Pablo, que lo ha llevado a la madurez espiritual. Por eso es que Pablo dice: nosotros los perfectos. Está diciendo nosotros los maduros, los maduros.
Pablo alcanzó un nivel donde dijo, estoy listo para irme, pero no me voy por causa de vosotros, porque ustedes me necesitan, pero yo estoy listo para irme, porque había alcanzado un nivel de madurez tremendo. Entonces, amados estudiantes, pastores, siervos, necesitamos padres generacionales, padres espirituales listos para provocar a su generación y generaciones venideras. La iglesia el miembro llegó a abrazarla como una institución y no como una casa, como una institución. Y es una iglesia institucionalista, pero no vieron la iglesia como una casa, ni identificaron a un padre, ni tampoco han afectado como debieran a sus generaciones. No han sido provocadores, porque vemos a la institución entre cuatro paredes. Pero ¿dónde están los provocadores? Padres generacionales provocadores de fe, de obediencia, de dedicación, de servicio, de prosperidad, de madurez. Padres generacionales es lo que necesitamos hoy en día. Padres generacionales que velen por el bienestar y que digan como dijeron de David, sirvió a su generación. Y hay gente que no sirve, sirven para otra cosa, menos para cosas buenas. Bien, termino, mis amados estudiantes, termino. No sé si tengamos alguna pregunta, alguna duda al respecto. Dudas, preguntas, inquietudes, aportaciones al respecto. Pastor Armando. Tremenda clase, hermano. Poderoso mensaje. Gracias, siervo. Gracias. Gloria a Dios, hijo. Gracias. Gloria a Dios, hijo. Vamos a tenerlo esto pronto por ahí listo para que lo